Buenas tardes, amada familia. Gracia y paz en nuestro bendito Señor y Salvador Jesús para todos ustedes. Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Job. Estamos ahora en el capítulo 20. Estamos prácticamente a la mitad del libro, así que continuemos en el capítulo 20 del libro de Job. Por favor, sigan con su vista lo que está escrito en la santa palabra de nuestro Dios. Job capítulo 20. Entonces respondió Sofar Naamatita y dijo: por esto mis pensamientos me hacen responder, a causa de mi inquietud interior. He escuchado la reprensión que me insulta, y el espíritu de mi entendimiento me hace responder. ¿Acaso sabes esto? Que desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, es breve el júbilo de los malvados, y un instante dura la alegría del impío. Aunque su presunción llegue a los cielos y su cabeza toque las nubes, como su propio estiércol perece para siempre. Los que lo han visto dirán: ¿dónde está? Huye como un sueño y no lo puede encontrar, y como visión nocturna es ahuyentado. El ojo que lo veía ya no lo ve, y su lugar no lo contempla más. Sus hijos favorecen a los pobres y sus manos devuelven sus riquezas. Sus huesos están llenos de vigor juvenil, mas con él en el polvo yacen. Aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculto bajo su lengua, aunque lo desee y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar, con todo, la comida en sus entrañas se transforma en veneno de cobras dentro de él. Traga riquezas, pero las vomitará. De su vientre se las hará echar Dios. Chupa veneno de cobras, lengua de víbora lo mata. No mira a los arroyos, a los ríos que fluyen miel y cuajada. Devuelve lo que ha ganado, no lo puede tragar. En cuanto a las riquezas de su comercio, no las puede disfrutar. Pues ha oprimido y abandonado a los pobres, se ha apoderado de una casa que no construyó, porque no conoció sosiego en su interior. No retiene nada de lo que desea, nada le queda por devorar, por eso no dura su prosperidad. En la plenitud de su abundancia estará en estrechez. La mano de todo el que sufre vendrá contra él. Cuando llene su vientre, Dios enviará contra él el ardor de su ira y la hará llover sobre él mientras come. Tal vez huya del arma de hierro, pero el arco de bronce lo atravesará. La saeta lo traspasa y sale por su espalda, y la punta relumbrante por su hiel. Vienen sobre él terrores. Completas tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado lo devorará y consumirá al que quede en su tienda. Los cielos revelarán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Las riquezas de su casa se perderán, serán arrasadas en el día de su ira. Esta es la porción de Dios para el hombre impío y la herencia decretada por Dios para él. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y esa es nuestra más grande riqueza. Jesús, nuestro Señor y Salvador. Jesús,
el Rey y Señor de nuestras almas. Gracias te damos, Señor, porque nos has librado de la muerte y el juicio venidero. Gracias que nos has prometido, Señor, la resurrección de los muertos. Gracias, Señor, que tu Santo Espíritu aún no ha terminado con nosotros y sigue formando a Cristo en nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, sabemos que tu palabra es vida y es espíritu, por tanto te pedimos, Señor, haz con nosotros aquello para lo cual estás enviando esta noche. En el nombre de Jesús, edifica la fe de tu pueblo, Señor, y salvación para los perdidos es lo que te pedimos por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En el capítulo anterior vimos cómo Job argumentaba su fe, y argumentaba su fe refiriéndose a palabras y hechos de sus amigos, pero también a hechos de parte de Dios. Vimos cómo finalmente en el capítulo anterior, Job, al último del capítulo, pudimos ver cómo hay una luz de la fe de Job genuina en su Redentor, aquel que iba a adquirir su vida, aquel que iba a pagar por él. Pero Zofar está muy inquieto con las palabras que ha escuchado, porque sabemos bien que a lo largo de lo que hemos escuchado de parte de Job, hemos visto mucha inconsistencia, mucha inestabilidad. Hemos escuchado a Job cómo se atreve a prácticamente juzgar los hechos de Dios y por tanto al mismo Dios que ordena juicios. Y ahora Zofar inicia este capítulo 20 con los primeros 2 versículos como queriendo responder a los argumentos que Job ha estado dando últimamente. Entonces los primeros 2 versículos son: no puedo aguantarme de responder ante todo lo que escucho. Es una respuesta. De hecho, lo dice así: respondió Zofar Namatita, respondió: por esto mis pensamientos me hacen responder a causa de mi inquietud interior. He escuchado la reprensión, dice el versículo 3, he escuchado la reprensión que me insulta y el espíritu de mi entendimiento me hace responder. Entonces, ven ustedes cómo en el versículo 2 y en el versículo 3 termina diciendo: estos pensamientos me hacen responder. Este entendimiento que tengo de escuchar lo que dices me lleva a responder. O sea, Zofar no puede dejar de hablar. Consideremos esto, que Zofar es amigo, es uno de los 3 amigos de Job. Consideremos que el deseo de un amigo realmente es que el amigo que está en desgracia realmente salga de ese punto de desgracia. Y repito, los primeros 3 versículos aquí, lo que vemos es simplemente que Zofar dice: voy a responder. Ahora, eso lo anuncia nada más en los primeros 3 versículos, pero a partir del versículo 4 al versículo 9 vamos a ver cómo Zofar argumenta sobre el breve júbilo de los hombres. El breve júbilo de los hombres, del 4 al 9. Luego del versículo 10 al versículo 19, del breve tiempo de las riquezas, del breve tiempo de las riquezas. Y después en el versículo 20 hasta el versículo 29 habla del juicio repentino, del juicio repentino. Ahora, ya escuchamos lo que dice Zofar, ya lo escuchamos en la lectura de todo el capítulo. Y si pusimos atención en las palabras de Zofar, hablan mucho de las riquezas materiales, habla mucho de las posesiones, y habla también mucho respecto a lo volátil que son las
posesiones. Si ya hemos insistido a lo largo del estudio de este libro que los amigos de Job no podían ver en Job la prueba de su fe. Ellos estaban convencidos desde que inicia prácticamente la argumentación a partir del capítulo 3, 4 en adelante. Ellos estaban convencidos que Dios estaba castigando a Job por su pecado. Ahora, si ellos tenían esta convicción que Dios estaba castigando a Job por su pecado, ¿cuál era o cuál podría ser su pecado? Si vimos en el capítulo 1 y el capítulo 2, un Job totalmente intachable, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero entonces, ¿cuál podría ser? Y entonces lo que llegan a la conclusión ellos, y es lo que están argumentando con Job, por supuesto, es que él definitivamente está siendo castigado. ¿Por qué? Porque era el hombre más próspero, era el hombre que tenía más riquezas en la tierra de Uz, era el hombre que tenía más integridad, más principios morales, pero también el que tenía más riqueza, el que tenía más fama. Era la persona que tenía más reconocimiento público, era la persona con la que se podía acercar uno con confianza para pedir un consejo y también en la necesidad a pedir algo material para ayuda. Los pobres se acercaban a él para pedir y recibían. Los pobres en situaciones personales recibían también el consejo que venía a enriquecerles porque era un hombre temeroso de Dios. Ahora, lo que estamos viendo aquí en estos aspectos que ya mencioné en este capítulo 20 y particularmente Zofar es, el énfasis que hace Zofar es en todas las cosas materiales para un hombre que simplemente no conoce a Dios. Ese es el panorama general del capítulo. Ahora, por supuesto que esta es exactamente la fotografía del hombre moderno. Esta es la fotografía del hombre actual. El hombre actual, su riqueza es lo que tiene y lo que es y por lo cual es reconocido en la sociedad. Esa es la riqueza del hombre moderno. Si no es en dinero, por lo menos es en likes y pulgares levantados, en sus redes sociales, ser el que tiene más seguidores, ser el que más lo conocen, ser simplemente... Tiene que tener riquezas, porque de otra manera, repito, de otra manera, simplemente no vale. El mundo hace ver a los seres humanos que valen por lo que son y por lo que tienen, pero lo que son tiene que ir acompañado de una riqueza también, una riqueza. Ahora, Zofar está poniéndole este calificativo a Job, que él es un impío y la muestra de su impiedad mayormente es todo lo que poseía antes de su caída. Y ahora sí, con esa idea vamos a ver cómo dice en el versículo 4. ¿Acaso sabes esto? Recuerden, va a argumentar. Él quiere responder porque siente que Job anda pero bien perdido en todos los argumentos que ha estado dando. ¿Acaso sabes esto? Que desde la antigüedad, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, verso 4, desde que el hombre fue puesto sobre la tierra, es breve el júbilo de los malvados, es breve el júbilo de los malvados, y un instante dura la alegría del impío. O sea, ¿acaso sabes esto? Es una pregunta que le hace a Job. ¿No te das cuenta que la historia de la humanidad se manifiesta muy claramente en que lo que dura la felicidad, el gozo, la alegría de aquellos malvados, aquellos, les dice malvados, aquellos impíos, impíos por supuesto son aquellos cuyo pecado gobierna sus vidas. Aquellos malvados son aquellos obviamente que están totalmente con toda la intención viviendo sin Dios. Entonces, para empezar, está hablando con Job y dándole el tema. Y si se lo está dando a Job,
es porque está considerando la posibilidad, Zofar, de que su amigo Job pudiera ser uno de esos. Los ricos pasan un breve tiempo de júbilo, muy breve, muy breve. Dice en el versículo 6, aunque su presunción llegue a los cielos y su cabeza toque las nubes, ¿se dan cuenta? Aunque hayan ascendido muchísimo por reconocimiento de toda la gente, aunque hayan ascendido a lo más, hasta los cielos y su cabeza toque las nubes, como su propio estiércol. Fíjense nada más las palabras que utiliza Zofar con su amigo. Recuerden, lo que está haciendo es diciéndole a su amigo, tú estabas allá, estabas tocando las nubes, estabas en el óptimo de que un ser humano puede estar. Indirectamente se lo está diciendo, y en el verso 7 dice, como su propio estiércol perece para siempre, los que lo han visto dirán, ¿dónde está? ¿Dónde está? O sea, porque lo están buscando todavía en las nubes, y la verdad es que simplemente ya no está. Ahora, tú y yo sabemos que así funciona el mundo. O sea, tú y yo sabemos también que esa es la triste historia de todos los hombres que son famosos, de los actores, de las actrices que llegan a la cumbre y que entonces tienen todas las amistades y todo el reconocimiento del mundo en tanto que están en la gloria. Dice así el mundo, alcanzó la gloria y alcanzó los Óscares y alcanzó esto y alcanzó lo otro, y bueno, se ven acá en la grandeza. Obviamente si revisas las de tus actores favoritos, aquellos que realmente muy capaces, y te das cuenta que terminan sus vidas con 7, 8 matrimonios, 5 matrimonios, 15 amaciatos, etcétera, etcétera, y con un montón de situaciones, por supuesto. O sea, difícilmente vas a encontrarte, o sea, puedes agarrar 100 y vas a encontrarte a lo mejor uno de 100 que perseveró con la misma mujer, y todavía por ahí le sacan algún trapito al sol. Sin embargo, esa es la gloria en la tierra, el hombre haciendo fama, el hombre haciendo posesiones materiales. Pero nuestro Señor Jesús lo que hizo fue dejar toda su gloria, siendo el dueño del oro y la plata del mundo entero, siendo el dueño de todas las galaxias y de todas las estrellas del universo. No sé si ustedes han visto, obviamente, en las fotografías, que ahora hay tantas fotografías electrónicas de los millones y millones y millones de planetas. Tú y yo crecimos con la Vía Láctea y con los 9 planetas de nuestra galaxia, y nos quedamos ahí en la Tierra y nos aprendimos los 9 planetas y supimos que el Sol era el astro más grande. Pero hasta ahí alcanzaba nuestra mente. Conforme fuimos creciendo y conforme la tecnología fue desarrollándose, el hombre alcanzó a visualizar lo que es infinito y que no se puede medir, el infinito del universo. Ahora, aún a pesar de que ha visto lo infinito del universo y que ha llegado a tantas conclusiones como los hoyos negros, etcétera, etcétera, y los millones de estrellas que hay, sin embargo no puede entender que hay alguien que diseñó esto. El hombre no puede aceptar bajo ninguna circunstancia que hay un Dios. El yo soy, no puede aceptarlo. Prefiere quedarse en su microuniverso viendo su propia grandeza y viéndose flotar a él como el más grande. Y tiene que buscar eso porque no tiene otro sentido la vida para él, porque no tiene una identidad. Mis amados, Jesús es Dios. Todo fue hecho por medio de Él, y dice la palabra claramente que nada de lo que fue hecho sin Él, y todo por Él, en Él y para Él son todas las cosas. Se sostienen en Él, fueron hechas por Él y todo es para Él. Y Jesucristo, siendo Dios, se despojó de toda su gloria y se humilló y vino y se hizo hombre y adquirió
una carne, un cuerpo mortal, y fue totalmente, se hizo exactamente con el hambre que tú puedes llegar a tener cuando no comes, con aquel que tiene sed, cuando en realidad es Dios. Y sin embargo, Él se humilló, tomando forma de siervo y metiéndose en un cuerpo de hombre. Pero Él es Dios, Él es Dios. Y solamente cuando se humilló, es cuando pudimos nosotros, los seres humanos, conocer al Dios que creó los cielos y la tierra, que es el que ha fabricado cada uno de los millones de planetas que existen en todo el universo, y es aquel que todavía no ha acabado su plan, y que es un Dios eterno, y que el tiempo está en Él. Para nosotros el tiempo tiene tal límite como 24 horas del día, pero también como 70, 80 años en tanto que nacemos y nos morimos. El tiempo es tan corto, pero la verdad es que nosotros somos seres eternos y que sabemos bien, de acuerdo a la Escritura, de la verdad de Dios, que después de esta vida sigue la vida eterna o la muerte eterna. Y no la habríamos conocido si Jesucristo no hubiese dejado su gloria, su grandeza, y se hubiese humillado hasta la tierra y vino a mostrar las abundantes riquezas de su gracia y a enseñarlas. Y no solamente enseñarlas, a otorgarlas para todos aquellos que pudieran ver en Él a Dios hecho hombre, que llama a los hombres a seguirlo a Él. Cuando Él habló con Pedro, cuando Él habló con Juan, lo que les dijo nada más: deja todo y sígueme. Y lo siguieron. Cuando tú veniste al conocimiento de Dios, fue el mismo llamado, no ha cambiado el llamado. El Señor te mostró su misericordia, siendo Dios, no fuiste el que caíste consumido, sino te consumió el amor y la misericordia que te mostró a través de la verdad, que te hizo libre. Y lo que hiciste fue: yo quiero obedecerte, Señor, porque tanto tiempo lo único que he hecho es seguir mis propias verdades, mis propios engaños y obviamente el pensamiento de este mundo que está bajo el maligno. Así estábamos todos, así estábamos extraviados, estábamos exactamente siguiendo la figura que pinta Zofar, porque aunque Zofar la esté pintando para su amigo Job, realmente lo está diciendo porque así funciona el mundo. O sea, su presunción cuando llegue a los cielos y su cabeza toque las nubes, de repente como su propio estiércol perece. Digo, es brutal la palabra que está diciendo, pero es real. Es real. Obviamente hay algunas cosas o algunas experiencias que médicamente me ha tocado vivir. Obviamente las personas que tienen todo, y me ha tocado estar obviamente con gente que está en todo, con todo, esos que señala aquí, y me ha tocado verlos totalmente, prácticamente encharcados, que no pueden retener sus esfínteres, no pueden controlarlos. Y están en una condición deplorable porque no se esperaban que llegara ese momento. Y antes de partir, y eso me ha tocado también, compartirles el Evangelio a gente que ni siquiera conocía antes de partir. Y obviamente yo digo, bueno, está bien, si me toca o si me da oportunidad el Señor, o si le da oportunidad a Él de escuchar la verdad, de que aún ahí, a punto de partir de este mundo, a punto de ser enterrado o cremado, sin embargo, si el Señor le da oportunidad de que sus oídos sean abiertos por la verdad del amor de Dios que es en Cristo Jesús para arrepentimiento de pecados y fe en aquel que vino a salvar y no a condenar al mundo, bendito el Señor. No importa la condición en que tenga la manifestación de la gloria de Dios. Zofar lo que quiere hacer ver a su amigo Job es eso, que aunque llegue a lo máximo va a terminar con el estiércol embarrado en su vida y va a desaparecer. Y repito, son palabras fuertes, pero lo está diciendo así. Y dice en el versículo 7, dice, la pregunta que se hacen todos después de verlo allá arriba en la cumbre: ¿dónde está ese hombre? ¿Dónde quedó? Versículo 8,
huye como un sueño y no lo puede encontrar. Y como visión nocturna, dice el verso 8, como visión nocturna es ahuyentado. Versículo 9, el ojo que lo veía ya no lo ve y su lugar no lo contempla más. Repito, del 4 al 9, ¿qué es lo que vemos? Que todo el júbilo, toda la fama que haya adquirido, toda esa alegría, toda esa ficción, porque es una mera ficción, es una triste historia, porque es una historia de decadencia, donde la persona se vende a todo lo que el mundo ofrezca, bajo los engaños del mundo, bajo los engaños del diablo, y totalmente degradando la imagen de Dios a la cual ha sido hecho por el Creador, porque todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero sin embargo, repito, quieren alcanzar a Dios y ser como Dios, y la caída es estrepitosa, y la gente termina diciendo, bueno, ¿y dónde quedó? ¿Y dónde quedó todo lo que tenía? Entonces, primeramente habla del júbilo que puede tener, que es así de breve porque termina como quiera muerto. Pero lo segundo que sigue hablando Zofar a partir del versículo 10 es que no solamente su vida, su fama y su grandeza va a quedar en la nada, sino que también sus riquezas van a ser extraviadas. Eso es lo que dice a partir del versículo 10. Habla de esa brevedad de las riquezas. Brevedad de las riquezas. En el verso 10, sus hijos favorecen a los pobres y sus manos devuelven sus riquezas. Estaba leyendo hace rato un post que hablaba de Rockefeller, y hablaba que Rockefeller, este hombre riquísimo de Estados Unidos, y estaba hablando de cómo Rockefeller a los veintitantos años de edad, ya era el primer petrolero que refinaba petróleo en Estados Unidos. A los 39 era el primero en el mundo entero que tenía más producción de petróleo, a los 39. A los 53 había llegado a la cumbre en cuanto al petróleo como petrolero Rockefeller, y que a los 53, cuando está en su pico máximo, en todas sus posesiones, se imaginan el hombre más lleno de todo lo que puede producir el petróleo. A los 53 años de edad, Rockefeller de pronto empieza a perder el cabello, empieza a perder el apetito y empieza a chuparse y empieza a estar enfermo. Y todo el mundo estaba seguro que se moría. No quiso salir, ya no quería salir, ya no tenía interés por la vida. Tenía todo, pero su vida era una desgracia y era una vida miserable. Estaba en ese punto de muerte a los 53 años y pensó, todo lo que tengo, ¿qué va a pasar con ello? Y decidió a los 53 años, en esa condición, bajo esas circunstancias, llegó a la conclusión que tenía que dejar su dinero para causas útiles para la humanidad. Y por su dinero que fue dado a la ciencia se pudo descubrir la penicilina, por ejemplo, los antibióticos, empezaron su inicio a esa era de la medicina, en donde no había antes nada contra las bacterias. Y este hombre sirvió para esto. Y muchas otras cuestiones en cuestiones científicas, porque decidió que su dinero se tenía que usar para diferentes motivos de ayuda a la humanidad. Y obviamente no se iba a acabar el dinero con todo eso. Lo distribuyó, por supuesto, lo que estaba, pero empezaron a ver también que este hombre empezó a salir de su estado deprimente, depresivo, vacío. Había llegado a la cumbre con una pérdida de identidad existencial, porque realmente no se había dado cuenta, pero había perdido la vida en un júbilo breve y en unas riquezas que no servían ya de nada. Y empezó a invertir, repito, en buenas obras. Y empezó a mejorar. Y de pronto salió de su situación y llegó a los
no me acuerdo si fue 93 o 95 años, se murió de esa edad, 93 o 95 años, los dos números son grandísimos para una persona que estaba muriendo a los 50, pero se murió a esa edad, pero su vida cambió, se dio cuenta que este mundo, la vida está en dar, no en arrancar del mundo. Ahora, obviamente, esto pudo haber sido grandes obras, pero el que lo dejó todo y se hizo pobre para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos, su nombre es Jesús. Y nos vino exactamente a mostrar cuál es el sentido de nuestra existencia. Y Jesucristo es el que nos mostró que tenemos que hacer riquezas en los cielos y no en la tierra, porque aquí la orina y la polilla y el orín corrompen, dice así la Escritura, dijo nuestro Señor. Mis amados, gracias a Dios por Jesucristo, porque nos mostró todo un panorama totalmente diferente al que aprendimos desde niños. Desde niños seguíamos la corriente del mundo, que está gobernado por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, como bien lo dice Efesios 2. Y obviamente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo que logremos nosotros, pues es un don de Dios. Y sabemos que la salvación no es por buenas obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Él ya preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Andamos en esas buenas obras que el Señor ya había señalado. Ahora vivimos por fe y vivimos por gracia y vivimos para la gloria de Dios y no queremos más que eso. Y entonces hallamos contentamiento cualquiera que sea nuestra situación diaria. Y entonces sí, porque ahora ya no tenemos necesidad de conseguir una identidad que el mundo ponga, sino nuestra identidad está escondida en Jesucristo, el que vino, murió, resucitó, ascendió y está en el trono y es nuestro Señor y nuestro Dios. Ayer estaba viendo un documental, es muy bueno, me pareció muy bueno, Italia 2022, 22, 23. Y lo que hacen estos 3 cineastas italianos, lo que hacen es simplemente recorrer unas 8 ciudades de Italia. Y lo único que hacen es entrevistar a jóvenes de 12 a 14, de 14 a 17 y luego de 17 a 23, o sea, de secundaria, de preparatoria, de universidad. Y gente que no tiene escuela, pero que es joven. El documental trata nada más de jóvenes italianos. Y lo que hacen es nada más entrevistarlos y pedirles qué es lo que piensan de la juventud y qué es lo que piensan. Y saben una cosa, yo empecé a verlo como un documental y simplemente, créanmelo, no pude parar de verlo, lo terminé de ver. Y no es más que eso, escuchar a los jóvenes. Los jóvenes andan totalmente extraviados. Y una cosa que sí en común tienen, piensan que pueden comer el mundo entero con su juventud y la otra tienen un pavor a la muerte, porque no saben lo que va a pasar el día de mañana. Tienen un pavor a decidir mal. Pero la cosa es que no tienen padres que les den dónde pisar en firme ante el futuro que se aproxima a ellos y se los está comiendo. Les repito, es un documental muy interesante, pero nos hace ver el vacío, porque es algo de jóvenes de ahorita, y lo mismo que está sucediendo en Italia, está con los jóvenes de aquí, de nuestro país, con la gente que conocemos joven. No sabe quién es, y tiene que conseguir la identidad de todas las redes sociales. Algunos de estos jóvenes dijeron, tengo tanto tiempo que me quité la esclavitud de las redes sociales. Y entonces algunos de los otros se burlan de él. Pero ¿acaso cuando juega fulanito de tal, porque los italianos son apasionados por el fútbol, ¿acaso no? Y dice, pero no lo abro porque me di cuenta que era un esclavo y que estaba siendo manipulado. Prefiero mejor no saber nada de lo que dicen, porque algunos de ellos tuvieron la claridad y entendimiento que estaban siendo despersonalizados más por el celular y por su computadora que por el medio ambiente.
La cosa es esta, la cosa es que es una breve época de júbilo y puede uno pensar que en esa breve época de júbilo lo que va a lograr más es consiguiendo mayores bienes materiales, pero también está aquí hablando obviamente de las riquezas que son demasiado breves. El libro de Job en el versículo 10 dice que los hijos de esta persona que ya lo logró todo, dice, los hijos favorecen a los pobres en el verso 10. Sus manos, las manos de los herederos, devuelven las riquezas que su padre no se pudo llevar. Devuelven las riquezas. Versículo 11, sus huesos están llenos de vigor juvenil, pero con todo y ese vigor juvenil con el que se murió, sin embargo sus huesos yacen en la fosa, en el polvo. Ahí está el cadáver. Tiene huesos todavía muy sólidos, pero ahí está el cadáver, está en un agujero, está en el polvo. Aunque el mal, versículo 12, aunque el mal sea dulce en su boca y lo oculte bajo su lengua, aunque lo desee y no lo deje ir, sino que lo retenga en su paladar, versículo 14, con todo, la comida en sus entrañas se transforma en venenos de cobra dentro de él. ¿Se fijan? O sea, esa persona que ya yace en el polvo, dice, todo lo que come, ni siquiera le sabe porque es veneno, porque lo utiliza obviamente con fines ¿de qué? De destrucción. Versículo 15, traga riquezas, pero las vomitará. Traga riquezas, pero las vomitará. De su vientre se las hará echar. ¿Quién se las hará vomitar sus riquezas? ¿Quién le quitará todo? Dios. Es Dios. Es Dios. No podemos sacar a Dios de la ecuación. Ni siquiera la persona incrédula, ni el ateo, ni siquiera Rockefeller pudo sacar a Dios de la ecuación. Al final de sus días, cuando este hombre va a morir, dijo, Dios me hizo entender a lo largo de mi vida que la vida tenía otro sentido. Y él reconoce al final de sus días Dios, porque entiende también que fue la misericordia de Dios la que evitó que tocara el polvo a los 53 años de edad, cuando ya había llegado a su top, a su máximo. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si en el camino pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? En el infierno y su cuerpo lleno de gusanos. Las riquezas son muy volátiles. Dios hará que las vomite todas. Versículo 16, Job 20:16, chupa veneno de cobras, lengua de víbora lo mata. Versículo 17, no mira a los arroyos, a los ríos que fluyen miel y cuajada. Devuelve lo que ha ganado, no lo puede tragar. En cuanto a las riquezas de su comercio, no las puede disfrutar. Se fijan, no mira a los arroyos, o sea, el 17, no mira a los arroyos, a los ríos que fluyen miel y cuajada. O sea, no puede admirar la belleza de la naturaleza, no puede, porque está tan enfocado en sus tesoros, en su riqueza, en lo que él busca. Mis amados, como creyentes, nuestra más grande riqueza se llama Jesucristo. Y como hijos de Dios, nuestro más grande anhelo no es retener las riquezas de Jesucristo, sino que se haga su voluntad día con día, sabiendo que las abundantes riquezas de su gracia están accesibles para nuestro socorro en aquello que no podamos cumplir con lo que el Señor nos llama a cada uno de nosotros a hacer. Somos hechura de Dios y somos realmente criaturas de Dios, llamados a ser hijos de Dios, porque Él nos trajo arrepentimiento y fe, mostrándonos a Jesucristo y Cristo crucificado por nuestros pecados.
Cristo resucitado al tercer día y nosotros juntamente con Él como una nueva creación para estar sentados en Él en lugares celestiales. Nuestra vida está escondida en Cristo Jesús y esa es nuestra más grande riqueza. Y si diariamente realmente en nuestra oración está esa conciencia, esa identidad como creyentes que somos, vamos a rogarle todos los días: hágase tu voluntad y no la mía, hágase tu voluntad. Podemos pedirle un montón de cosas, pero vamos a decir exactamente lo mismo que dijo Jesús en el Getsemaní: yo sé que para ti todas las cosas son posibles, si puedes pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Vamos a decir lo mismo. Nosotros anhelamos ahorita que nuestro hermano en su dolor salga del hospital ya, hoy. Platicando con él hace rato, con toda su situación que tiene nuestro hermano, está descansando en el Señor y está confiado en el Señor. A los 7 años le sacaron el corazón para arreglarle y repararle ahí. Prácticamente le abrieron y le movieron y le repararon y le parcharon a orificios que traía. Y ahorita a sus 30 y tantos, casado y todo. Sin embargo, él está seguro en las manos de su Salvador. Y aun cuando ya en México le dijeron que tenía necesidad de otro tratamiento porque tiene otra situación en su corazón que salió ahora a los 30 y tantos años de edad, él sin embargo sabe, porque es un hijo de Dios. Desde que nació conoció las Escrituras, es tercera generación de creyente. Desde que nació conoció las Escrituras y creció en el temor de Dios y creció realmente conociendo la verdad y viviendo la verdad. Y ustedes y yo conocemos a este hermano y sabemos que es una persona que tiene un corazón lindo, el corazón del Señor, el corazón que cambia el Señor, que solamente el Señor puede transformar. Y repito, estando un buen rato, cuando pedí permiso para entrar a orar hoy, anoche estuve también al hospital, estuve verlo ayer en la tarde-noche, cuando empezó que tenía que irse al hospital, y ahorita que fui todo y les dije que quería entrar porque era su pastor y decía: mira, les voy a cerrar aquí las cortinas para que estén con mayor privacidad, pero por favor oren por nosotros, decía la señorita que nos permitió pasar. Claro que sí, hemos estado orando con ustedes desde ayer, porque desde ayer recibieron a un hijo de Dios. Y vamos a estar orando obviamente por todo el equipo médico, porque al final de cuentas en esta tierra el Señor utiliza instrumentos humanos. Si no, vean a uno que tiene 42 años sirviendo a los cuerpos también en su consultorio. Pero es el Señor el que hace la obra. No es el médico el que salva, no es el médico el que cura, es simplemente Dios y su misericordia. Y si eso está consciente uno como médico, ¿qué no va a estar consciente un arquitecto cuando hace una casa que dice: wow, te quedó, esta es la mejor que has hecho en toda tu vida? Puede contestar realmente: fue la gracia de Dios. Si es un hijo de Dios va a contestar eso, pero si no es un hijo de Dios, obviamente va a ser una medalla más que se cuelgue para ir subiendo a ver hasta cuándo toca el cielo o las nubes. Y si no lo salva el Señor, puede ser que la caída esté estrepitosa. Pero a veces no sucede así, la verdad, a veces no sucede así. Miren ustedes conmigo, por favor, el Salmo 73. Dice la Escritura en el Salmo 7:3. Asaf escribió este salmo: ciertamente Dios es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos. ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad. ¿De quién? De los impíos, los que está hablando Sofar está hablando de estos impíos, de estos malvados, que prosperan y que llegan hasta arriba, pero caen estrepitosamente, pierden todas sus riquezas. Y aquí Asaf, este hijo de Dios, dice: Dios es bueno con los puros de corazón. Pero confiesa Asaf: estuve a punto de resbalar porque tuve envidia.
porque su corazón se inclinó a la envidia, en lugar de inclinarse ante el señorío de Jesucristo. Tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Y ahora, a partir del versículo 4, empieza a hablar de todas las cosas que vio en ellos. No sufren penalidades, verso 5, el orgullo es su collar, verso 6, los ojos se les saltan de gordura, verso 7, se burlan y con maldad hablan opresión, verso 8, contra el cielo han puesto su boca, verso 9. O sea, empieza a sacar toda la serie de características de esos hombres y esas mujeres que son arrogantes, altivos, y además que lo tienen todo para hacerlo, todo de acuerdo a los estándares del mundo. Y entonces, versículo 10 dice, por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar y beben las aguas de abundancia y dicen, versículo 11, ¿cómo lo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? Versículo 12, estos son los impíos, siempre desahogados, han aumentado las riquezas. Y vean lo trágico del verso 13. Ahí es donde su corazón estuvo a punto de resbalar. Ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Llegar a ese punto 13, ese versículo 13, realmente ese es el punto donde estamos cediendo ante la tentación. Y obviamente Dios nos libre de llegar a ese punto donde dice, en vano que sea cristiano, en vano que me congregue, en vano que busque hacer el bien, en vano. Ciertamente, vean cómo lo dice, como una verdad, porque el diablo obviamente va a poner eso. El diablo es un engañador y nos dice que ¿de qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve leer la Biblia? ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve? Y nosotros, en lugar de estar oyendo tantas mentiras y creerlas, no dejemos de ver a la cruz y a nuestro Señor y Salvador ahí crucificado por nuestros pecados y también ascendido al tercer día de los muertos y que está gobernando el universo entero. Dice en el versículo 18, otro ciertamente, versículo 18, ciertamente. Versículo 17 dice, entré en el santuario de Dios y entonces comprendí el fin de ellos. Versículo 18, ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos, los arrojas a la destrucción. ¿Cómo son destruidos en un momento? Versículo 19, son totalmente consumidos por temblores repentinos. Versículo 21, ¿cómo sigue diciendo Asaf? Cuando mi corazón se llenó de amargura y en mi interior sentía punzadas, entonces yo era torpe y sin entendimiento, era como una bestia delante de ti. Sin embargo, versículo 23, yo siempre estoy contigo, tú me has tomado de la mano derecha, con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Porque aquí, versículo 27, los que están lejos de ti perecerán. Tú has destruido a todos los que te son infieles. Versículo 28, mas para mí estar cerca de Dios es mi bien. En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas tus obras. Mis amados, solamente por medio de Cristo podemos nosotros confesar esto. Y la verdad es que lo hacemos. Pero Dios nos libre de estar cayendo en la tentación. Y aun cuando caigamos en la tentación, Él es fiel y justo para perdonarnos si confesamos nuestro pecado y nos apartamos de Él. Tenemos que cuidar nuestro corazón, porque nuestro corazón tiende a irse bajo los deseos de los ojos también.
Y entonces los pensamientos nos pueden cautivar. Y tenemos que aprender a vivir en el Espíritu, no bajo los pensamientos y bajo las emociones. Volvamos al texto, por favor, en Job. Lo que está diciendo Zofar está claramente diciendo que este hombre, que es como el que también Asaf describió, no le sirve de nada todo lo que tiene. Versículo 18, devuelve lo que ha ganado y no lo puede tragar. Y en cuanto a sus riquezas de su comercio, ni siquiera las puede disfrutar, pues ha oprimido, versículo 19, ha oprimido y abandonado a los pobres, se ha apoderado de una casa que ni siquiera construyó, que no construyó. Eso habla de lo breve de las riquezas materiales que pueden ser para un impío. Ahora vean del versículo 20 en adelante, porque no conoció sosiego en su interior. Vean el juicio repentino que viene sobre aquel que tiene otra riqueza que no se llama Jesús. No conoció sosiego, no conoció tranquilidad, calma, paz en su interior. No retiene nada de lo que desea. Versículo 21, nada le queda por devorar. Por eso no dura su prosperidad. En la plenitud de su abundancia estará su estrechez. La mano de todo el que sufre vendrá contra él. Versículo 23, cuando llene su vientre, Dios enviará contra él el ardor de su ira y le hará llover sobre él mientras come. El juicio repentino. Tal vez, versículo 24, tal vez huya del arma de hierro, pero el arco de bronce lo atravesará. La saeta lo traspasa y sale por su espalda, y la punta relumbrante por su hiel. Vienen sobre él terrores. Completas tinieblas están reservadas para sus tesoros. Fuego no atizado lo devorará y consumirá al que quede en su tienda. Los cielos revelarán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Los cielos revelarán su iniquidad y la tierra se levantará contra él. Versículo 28, las riquezas de su casa se perderán, serán arrasadas en el día de su ira. En el día que la ira del Señor caiga sobre él, todo será arrasado. Y ciertamente el juicio está sobre este mundo. Y ciertamente la ira que estaba señalada para ti y para mí ya cayó sobre su Hijo Jesucristo. Dios decidió descargar todo el peso de una ira justa, de un Dios santo, sobre su propio Hijo que no tenía pecado alguno, no tiene y nunca tendrá. Porque Jesucristo es Dios y es santo. Y nosotros somos pecadores, y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos lejos de la posibilidad de llegar ante su gloria. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de la gracia de Dios es vida eterna, solo en Cristo Jesús. Dios descargó su ira sobre su Hijo para descargar sobre nosotros su perfecta justicia y recibir nosotros la justicia de Dios en Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos 5:1. Sigue diciendo Job, las riquezas de su casa se perderán. Versículo 28, serán arrasadas en el día de su ira. Y termina el capítulo 20 diciendo, esta es la porción de Dios para el hombre impío, para el hombre malvado, el hombre sin Dios. Esto es lo que le corresponde. Y su herencia decretada por Dios para él. Su herencia decretada por Dios para él. Fíjense cómo resume en el versículo 29, resume todo lo que habló a lo largo del capítulo. La brevedad del júbilo que puede tener un hombre en la tierra,
la brevedad de las riquezas que llevaron a ese júbilo y esa fama que pudo haber obtenido, pero finalmente el juicio de Dios, el juicio de Dios. Mis amados hermanos, bendito sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz. Bendito sea aquel que quitó la ira venidera sobre nuestras vidas y lo hizo sellándonos con su Espíritu Santo para el día de la redención final. Lo cierto es que tú y yo podemos tener nuestra total certeza en Él. Jesucristo es Dios, Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador, y nada ni nadie jamás nos arrebatará de la mano de nuestro Padre Celestial. Nada en este mundo jamás podrá concedernos el gozo que es eterno, no es júbilo breve, es un gozo eterno. Nada en este mundo va a ser más rico que tener primeramente al Señor nuestro Dios como la más grande riqueza, las riquezas de su gracia que tenemos en Cristo, y obviamente el regalo de tener una esposa piadosa, temerosa de Dios, hijos que caminan en el temor de Dios. Eso, mis amados hermanos, no se compra con dinero. Lo compró la sangre de Cristo. Porque nos dice el Señor, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y hasta 1000 generaciones, promete el Señor. Pero obviamente si nosotros no damos testimonio como padres de la gracia que es en Cristo, ¿qué van a aprender nuestros hijos de ese Dios que sigue salvando? Que Dios nos conceda ver las riquezas que nos ha dado en Cristo, que Dios nos conceda ver las riquezas que tenemos aquí en la tierra y que no se miden con dinero, y obviamente que Dios nos conceda y nos guarde de caer en la tentación que Asaf estaba cayendo, como lo confesó en el Salmo 73. Ciertamente esta es la descripción correcta de Zofar acerca de los impíos. Tal vez estuviera muy equivocado respecto de Job, pero está diciendo grandes verdades teológicas, porque es real, todo esto es real, es verdad ortodoxa, pero ciertamente podía estar muy equivocado, como vamos a ir viendo a lo largo del libro de Job. Que Dios salve a su pueblo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque sabemos que tu palabra simplemente nos instruye, nos corrige, nos dirige, Señor, nos reprende muchas veces. Y te damos gracias porque sabemos que tú cuidas de nosotros, eres nuestro Padre, Padre eterno. Y te damos gracias, Señor, porque tú conoces lo más profundo de nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, cosa que nosotros no podemos ver. Líbranos, Señor, de caer en los engaños del mundo, en los engaños de nuestro corazón. Líbranos, Señor, de caer en las mentiras de Satanás y en las tentaciones que ofrece, para que no dejemos de ver al único que es el autor y consumador de la fe, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, endereza nuestras veredas. Perdónanos, Señor, si hemos valorado tantas cosas del mundo como algo que nos deslumbre. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nos siga deslumbrando la grandeza de tu amor y tu misericordia que en Cristo Jesús nos muestras por esta gloriosa palabra que tienes para los que son tuyos. En el nombre de Jesús.